Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos estudiantes. El que les habla es el biólogo Richard Guaranca, profesor del curso de Anatomía, y hoy vamos a ver un tema muy interesante que es el aparato reproductor femenino. Como siempre les recuerdo, este curso está dictado por varios profesores, como el profesor Octavio Bustamante, el profesor Jorge Arriati y el profesor Jack Moncada. Entonces iniciamos este tema muy importante que es para ustedes. Antes de iniciar la clase, vamos a recordar lo que es el proceso de lo que es la reproducción. Para eso vamos a recordar qué es reproducción. Y como estamos hablando solamente de humanos, vamos a recordar todo lo que es la reproducción sexual. ¿Qué es una reproducción sexual en los humanos? Es principalmente una fusión de células especializadas que son los gametos, que son células haploides. Y cuando decimos haploides, estamos hablando de una célula que tiene la mitad de la carga genética o la carga cromosómica, quiere decir células con 23 cromosomas. Entonces, cuando estos dos gametos se fusionan, a este proceso se le llama fecundación. Los espermatozoides deben encontrar los óvulos, porque los espermatozoides tienen movilidad y los óvulos son inmóviles principalmente. Entonces, para que exista este tipo de reproducción, debe existir órganos copuladores. El hombre tiene órgano copulador, como es el pene, y la mujer tiene también su órgano copulador, como es la vagina. Al final de la fecundación, se produce un huevo cigoto que tiene la carga genética completa, es decir, son diploides con 46 cromosomas. ¿Qué debe contener cada aparato reproductor? En forma general, tanto masculino como femenino, debe haber 4 componentes en un aparato reproductor. Primero son las gónadas. Las gónadas son pequeñas glándulas que tiene tanto el hombre como la mujer, que son destinados a la fabricación de los gametos. No confundir gónadas con gametos. Las gónadas son los lugares donde se producen los gametos. Y los gametos son las células sexuales que tienen la mitad de la información genética, es decir, son haploides. Las gónadas son el ovario en las mujeres y testículos en los hombres. Como segundo componente tenemos a los conductos genitales, es decir, los conductos por donde el gameto pueda circular, pueda transportarse. Entonces, estos conductos genitales permiten el paso de los gametos. Por ejemplo, en caso de la mujer, del ovario, que es la gónada, va a pasar por la trompa falopio. Ese es un conducto genital. En el caso de los hombres, tiene el testículo y va a empezar por sus vías espermáticas, que son conductos, que son, por ejemplo, el epidídimo, el conducto deferente. Como tercer componente tenemos las glándulas accesorias, glándulas que permiten la secreción de sustancias y que crean un ambiente adecuado para que los gametos puedan sobrevivir. En el caso de las mujeres hay glándulas como son las glándulas de Bartholin o las glándulas de Skinner, y en el caso de hombres hay glándulas como la próstata, como las glándulas como la vesícula seminal. Y por último tenemos a los órganos copuladores, que son los órganos que van a intervenir en el proceso de la reproducción sexual. En este caso se habla de la vagina en la mujer y del pene en el hombre. Entonces, como nuestro tema central es el aparato reproductor femenino, ¿cuáles son sus funciones primordiales? Una de ellas es la producción de hormonas sexuales. Entonces, este aparato, mediante sus gónadas, va a producir dos hormonas, el estrógeno y la progesterona. El estrógeno es la hormona que determina los caracteres sexuales secundarios, es decir, el fenotipo morfológico de la mujer. Gracias a esta hormona se produce pues, los vellos púbicos, el crecimiento de los órganos sexuales, etcétera, etcétera. Y la progesterona es la que prepara principalmente el cuerpo de la mujer para la gestación. Pues se llama progestación. Otras funciones del aparato reproductor femenino es acerca de la producción de gametos. El ovario es el encargado de producir los gametos. Son óvulos, ¿no?, que salen como un gameto fértil. También está capacitado, una de sus funciones es la copulación, la protección y nutrición del embrión al desarrollo, nutrición y feto, de embrión y feto. Y todos los procesos como son la fecundación, la gestación, el parto y la lactancia están destinados hacia lo que es el aparato reproductor femenino. ¿Cómo está conformado el aparato reproductor femenino? Está dividido en dos partes, genitales externos y los genitales internos. Los genitales externos están formados principalmente
por la vulva. Esta vulva es la parte externa. Esta vulva está representada por el monte de Venus, está representada por el clítoris, los labios mayores, los labios menores, el vestíbulo y todo lo que se encuentra dentro de él, como son el meato urinario o el orificio uretral y la vagina, que son orificios que se encuentran dentro del vestíbulo, y también dentro del vestíbulo encontramos a las dos glándulas, ¿no? La glándula de Bartholin y las glándulas de Skinner. Con respecto a los genitales internos, ya lo que hablamos ya por dentro que no se puede observar, vamos a encontrar 4 órganos: los ovarios, la trompa de falopio, el útero y la vagina. Entonces, estos dos componentes, genitales externos y genitales internos, van a determinar principalmente la función reproductora de la mujer. Como recuerden ustedes, los genitales externos están formados por toda una vulva, y la vulva está presentado por el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el clítoris y el vestíbulo, y los dos orificios más las glándulas. En cambio, los genitales internos, ¿no? Para recordar, está formado por el ovario, ¿no? El ovario, la trompa de falopio, el útero y la vagina. Entonces, vamos a iniciar esta clase entonces con los genitales externos, para reconocer qué es lo que tiene la mujer por fuera. Aunque en los dibujos ya lo pueden ustedes observar, pero vamos a ver sus partes y algunas funciones básicas que ustedes deben tener como estudiantes preuniversitarios. Bueno, iniciamos con el monte de Venus, o también llamado monte púbico. El monte de Venus es una elevación del tejido adiposo que está cubierta de piel y vellos pubianos o vellos púbicos. Su principal función es proteger la sínfisis púbica o los órganos internos durante el coito, ya que actúa como una especie de almohadilla protectora durante lo que es las relaciones sexuales. El tamaño varía de mujer a mujer, en algunos casos puede ser muy notorio, en otras cosas no puede ser muy notorio. Seguimos. Los labios mayores son dos grandes pliegues de piel que se ubican principalmente desde el monte de Venus hasta el periné. Tienen bastante tejido adiposo subcutáneo y en este caso también tiene bastantes glándulas sebáceas y con vello púbico. Es el único labio que tiene vello púbico. El grosor, el ancho también varía de cada mujer a mujer. Los labios mayores son como un órgano homólogo al escroto del hombre, ¿ya? Su función primordial es evitar que ingresen bacterias al aparato reproductor de la mujer. Los labios menores, que son también pliegues de piel que son mucho más delgadas, más sensibles, está muy vascularizado, tiene bastante, es pues la coloración rojiza. Estos labios menores son muy excitables, muchas terminaciones nerviosas que tienen al final. Eh, no contienen folículos pilosos, por lo tanto no hay vellos púbicos ahí. Están formados por un tejido epitelial escamoso, ¿no? Puede variar su coloración de rosado quizás a más oscuro, dependiendo de la mujer, también dependiendo de la edad, dependiendo de su etapa fértil o dependiendo si inició una vida sexual. Muchas veces estos labios sobresalen más, ¿no? Con el paso del tiempo se hacen más rugosos o a veces mucho más lisos. Su función también es de protección de la entrada de bacterias hacia la parte del tracto reproductor de la mujer, pero también ayuda mucho en lo que es la excitación de la mujer durante el acto sexual. Y continuamos con el clítoris. El clítoris es una pequeña estructura cilíndrica eréctil que mide aproximadamente de 2 a 3 centímetros, pero eso solamente es el glande que está cubierto por un prepucio, que es la parte visible, pero internamente puede llegar a medir más de 10 centímetros, 12 centímetros. Este clítoris es el órgano homólogo al pene, quiere decir que es un pene en miniatura, y se le conoce como el botón de la excitación o el botón del placer en las mujeres. ¿Y por qué se le considera así? Porque el clítoris tiene aproximadamente más de 8.000 terminaciones nerviosas presentes ahí, a comparación del pene que tiene solo 4.000 aproximadamente. El clítoris se erecta, al igual que el pene, porque sus cuerpos cavernosos también se llenan de sangre durante la excitación.
Entonces esos cuerpos cavernosos que se encuentran principalmente aquí no son tan notorios, ¿no?, por nosotros porque están internamente, y lo que se nota simplemente es la erección del pequeño clítoris que se encuentra visible, ¿no? Este clítoris tiene también, al igual que el pene, una piel, que es la piel de los labios menores que forman el prepucio, ¿no? Y solo tiene una función de dar placer a la mujer, no cumple otra función dentro de lo que es el cuerpo femenino. Y para terminar, vamos a hablar acerca del vestíbulo de la vagina. El vestíbulo principalmente es un espacio situado entre los labios menores. O sea, si se abren los labios menores, vamos a encontrar un espacio y ahí vamos a encontrar los dos orificios. Uno es el meato urinario o el orificio uretral, también llamado, y el otro es la vagina o el orificio vaginal. También se van a encontrar dentro de ellos dos glándulas, las glándulas de Bartolino o Bartolín, que se encuentran alrededor de la vagina, y las glándulas de Skene o Skene, que se encuentran alrededor del meato urinario. Ambas glándulas secretan sustancias que van a permitir mantener lubricada la vagina y durante la excitación van a lubricar mucho más la vagina para el acto sexual. ¿Ya? Entonces, estas secreciones principalmente van a mantener siempre húmeda la vagina, siempre va a estar húmeda, pero cuando la mujer se excita mucho más, estas secreciones van a aumentar, haciendo más factible las relaciones sexuales. ¿Ok? Continuamos entonces. Entonces ahora vamos a hablar acerca de los genitales internos. Es decir, vamos a hablar acerca de los ovarios, vamos a hablar acerca de lo que es el trompa de falopio, el útero y la vagina. Empezamos con los ovarios. Los ovarios son dos gónadas, dos glándulas localizadas en la cavidad pélvica, ¿no?, que se van a encargar de producir principalmente gametos, pero también van a poder formar dos hormonas, el estrógeno y la progesterona. Esas son sus funciones primordiales: producir gametos, o sea, los óvulos en general, y producir dos hormonas, el estrógeno y progesterona. Aproximadamente cada ovario tiene unos 400.000 óvulos. La mujer nace con 400.000 óvulos, pero solo maduran alrededor de 400 a 500. Como pueden ver ahí, hay una sección transversal del ovario. Ahí van a ver que todo óvulo se va a formar dentro del interior del famoso folículo Graf. Y dependiendo de la cantidad de hormonas liberadas, en este caso la FSH y luego la LH, van a producir la ovulación de este óvulo, que es la salida del óvulo hacia la trompa falopia. Esta ovulación se realiza aproximadamente al 14º día después de iniciada la menstruación. Eso significa una mujer de ciclo menstrual regular de 28 días, ¿no? Con esto. Trompas de falopio. Una vez que el óvulo se ha producido y ha salido mediante la ovulación desde el ovario, esto va hacia la trompa de falopio. La trompa de falopio es un tubo alargado principalmente, tiene una forma de embudo y se le conoce como el cuerno de la abundancia. Son dos conductos musculares que miden aproximadamente entre 10 a 12 centímetros y casi de 2 a 4 milímetros. Es muy delgadísimo. Y conectan principalmente el ovario con el útero. Como le dije, es un conducto principalmente de unión. Tiene tres partes famosas que son el infundíbulo, la ampolla, el istmo y una parte que se llama región intersticial. En la ampolla de la trompa falopio es el lugar donde se realiza la fecundación, ¿ya? Es el lugar que se realiza la fecundación. En el infundíbulo, que es la parte más distal, o sea, la más alejada, es la que se conecta con el ovario y termina en unas fimbrias. Las fimbrias son como esos deditos, ¿no?, esos filamentos que empezaban a agarrar hacia el ovario, hacia el óvulo.
Las trompas de falopio principalmente son conductos que cumplen dos funciones. Si es que no ha habido fecundación, es el que transporta principalmente a este óvulo no fecundado por todo el conducto, o sea, por toda la trompa, hacia el útero para poder, ¿no? Y eliminarse. Pero si es que sí ha habido fecundación, va a transportar al huevo o cigoto que empieza su proceso de segmentación. Entonces, como les vuelvo a recordar, es en la ampolla de la trompa falopio, en esta zona, la parte más ensanchada, donde se realiza la fecundación, es decir, la fusión de los gametos principalmente. Ni les quedan. Ahora, Dentro de la trompa de esta trompa de falopio, falopio minúsculos tiene cilios empujan el óvulo millones de cilios encargados principalmente de ayudar a empujar al óvulo hacia el ovario o hacia el útero, perdón. ¿Por qué? Porque sencillamente el óvulo no tiene locomoción. Entonces son los movimientos peristálticos de la trompa falopio como de los cilios que se mueven de una manera unísona hacen que el óvulo sea transportado hacia el útero, como pueden ver ustedes en esa simple animación. Seguimos. Entonces, como les decía, las funciones de la trompa falopio dependen mucho de lo que sucedió. Si hubo fecundación, principalmente va a transportar el huevo cigote y durante ese transporte está la segmentación, es decir, va a formar blastómeras y incluso vas a formar lo que es la mórula. Pero si no hubo fecundación, solo transporta ese óvulo no fecundado hacia el útero para su eliminación. Seguimos. Útero matriz es la parte quizás más importante de todo el proceso de la gestación de la mujer. Se ubica obviamente en la parte pélvica, entre la vejiga y el recto. Tiene una forma de pera, una pera aplanada principalmente, y su tamaño varía. Puede tener de 7 a 8 centímetros, ¿no?, de longitud y 4 a 5 centímetros de ancho. Pesa aproximadamente entre 40 y 50 gramos en las mujeres que nunca han tenido hijos, pero si ya han tenido varios hijos, su peso es mayor de 70 gramos aproximadamente. Tiene tres partes: la parte de la cavidad uterina o el fondo uterino, el cuerpo del útero y el cuello uterino o cervix, ¿no? Este útero o matriz presenta tres paredes o tres túnicas, ¿no?, uterinas, que son el perimetrio, el miometrio y el endometrio. El perimetrio es la parte más externa, viene de periférico, está formado por una membrana serosa. La parte media, que es la parte un poco más gruesa, es el miometrio, que está formado por un músculo liso. Es el responsable de las contracciones uterinas del útero, ¿no? Y es responsable principalmente de los movimientos contráctiles del útero durante el proceso del parto. El endometrio representa la mucosa epitelial muy vascularizada, es muy rica a nivel sanguíneo, y es el lugar donde se va a implantar el bebé, en este caso el blastocisto, al momento de la anidación. Y es el lugar donde se va a desarrollar el bebé. Entonces, por eso es que está muy vascularizada. El útero es un órgano pequeño, ¿no?, de 7 a 8 centímetros, pero cuando una mujer se encuentra embarazada, su tamaño puede llegar a superar 10 a 20 veces más el tamaño real. Tanto así que depende mucho si la mujer tiene, por ejemplo, una gestación de mellizos, de trillizos, de cuatrillizos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, llegar a este extremo de tener una mujer que se embarazó de 11, miren el tamaño del útero como ha crecido, ¿no? Pero una vez que da a luz, ¿no?, el útero debe volver a su tamaño casi original, entre lo que es pues 7, 8, 9 centímetros. ¿Qué funciones cumple el útero? Dos funciones también, dependiendo. Si hubo fecundación, ¿no? Bueno, si no hay fecundación, el endometrio se cae, que es la parte del endometrio funciona principalmente, se cae produciendo la menstruación.
por acción principalmente de la disminución de la progesterona, porque la progesterona es la que mantenía el endometrio funcionando, porque estaba esperando un embarazo, ¿no? Una implantación. Como no sucedió eso, el cuerpo lúteo del folículo que se había degenerando dejó de producir progesterona y ya no había quien mantenga el útero así activo. Entonces se empieza a fragmentar y sale mediante la menstruación. Pero si hay fecundación, es el lugar donde se implanta el blastocisto, alberga, va a proteger, va a alimentar al futuro embrión y feto durante todo el proceso de gestación y va a expulsar al feto mediante contracciones del miometrio por estimulación principalmente hormonal. El término ciclo menstrual se usa para describir los eventos mensuales que ocurren dentro del cuerpo de la mujer, preparándolo para la posibilidad del embarazo. Cada mes, un óvulo se libera de un ovario en un proceso llamado ovulación. Al mismo tiempo, el revestimiento del útero se engrosa, listo para el embarazo. Si la fertilización no llega a ocurrir, el revestimiento del útero se desprende en forma de menstruación y el ciclo empieza de nuevo. Un ovario contiene cientos de miles de ovocitos primarios u óvulos inmaduros. Cada uno de ellos está contenido en una estructura llamada folículo, y en este estado un folículo primordial. El ciclo menstrual está controlado por las hormonas secretadas por la glándula pituitaria y los ovarios. La pituitaria está controlada por el hipotálamo. El hipotálamo produce una hormona llamada hormona liberadora de gonadotropina o GnRH. GnRH estimula el lóbulo anterior de la pituitaria para secretar la hormona folículo estimulante FSH. FSH viaja por el torrente sanguíneo hasta los ovarios y estimula el crecimiento de un grupo de folículos. Estos folículos primordiales se convierten en folículos primarios y luego en secundarios. Estos folículos secundarios producen una hormona llamada estrógeno que actúa estimulando el crecimiento del endometrio, la capa interna del útero. Los folículos secundarios compiten entre ellos y solo uno de ellos sobrevivirá y se convertirá en un folículo maduro. Los demás se atrofian y mueren. Los niveles de estrógeno en aumento también actúan en el hipotálamo y la pituitaria anterior para incrementar el nivel de GnRH e inducir la producción de otra hormona, hormona luteinizante LH. Una oleada de hormona LH provoca la ovulación, la liberación del óvulo desde el folículo y el ovario. Las fimbrias arrastran el óvulo y lo llevan a una de las trompas de falopio. La fertilización por el espermatozoide, cuando ocurre, normalmente tiene lugar en la región ampular, la zona más ancha de la trompa de falopio. El óvulo fertilizado inmediatamente empieza el proceso de desarrollo mientras viaja hacia el útero. Después de 6 días se convierte en un blastocisto y se implanta en el endometrio del útero. Mientras, el resto del folículo roto se ha convertido en un cuerpo lúteo, el cual secreta progesterona. La progesterona estimula un mayor desarrollo uterino, convirtiéndolo en un lecho nutritivo para el embrión durante el embarazo. Si no hay embarazo, el cuerpo lúteo se atrofia y los niveles de progesterona disminuyen. Esto lleva a la rotura del endometrio, comienza la menstruación y el ciclo se repite. Ok, como han podido apreciar, incluso el ciclo menstrual, la ovulación, la menstruación depende mucho de las hormonas que se producen. Esta alteración hormonal también va a provocar que una mujer no pueda menstruar, o sea, sufra de menorrea, ¿no? Todo eso. Y para terminar con los genitales internos, nos faltaría la vagina. La vagina es un órgano copulador femenino, es decir, es el órgano que participa en las relaciones sexuales o actos sexuales con el hombre. La vagina es un conducto fibromuscular que mide aproximadamente de 8 a 11 centímetros de longitud y cumple varias funciones dependiendo del momento. Si la mujer no está embarazada, la vagina cumple la función de canal de salida de la menstruación. Es decir, la mujer que menstrua va a eliminar ese sangrado por la vagina. Pero si la mujer está embarazada, va a ser el futuro canal del parto porque el feto va a salir por la vagina, por la cual se tiene que dilatar, y también va a salir la placenta por ahí. Esta vagina siempre se mantiene lubricada. La lubricación lo realiza principalmente las glándulas de Bartholin, y si es que la mujer está excitada, esta secreción glandular se produce en mayor cantidad, facilitando el acto sexual. Bueno, jóvenes, espero que ha estado claro. Cualquier duda, pregunta a su profesor que les toca, pueden hacerlo y también pueden estar resolviendo su seminario.
Muy agradecido. Bye bye.